bienvenidos de vuelta a este capítulo. Vamos a continuar con lo que les hemos comentado de la orientación. Para ello, pues tengo un invitado de lujo aquí en esta ocasión. Me acompaña mi compañero Brandon Armaraz. Cuéntanos un poquito de ti, Brandon. Hola, mucho gusto y gracias por invitarme. Bueno, yo ya me presento, me llamo Brandon y soy psicólogo de la UDG. Bueno, yo me formé como psicólogo en la UDG y además de eso tomé el bloque de psicología educativa. En esa parte pues vemos todo lo relacionado a la orientación vocacional, intereses, motivaciones, todo lo que tiene que ver con la elección de una profesión y las implicaciones que esta va a tener. Y posterior a eso, actualmente estoy haciendo una maestría en psicología educativa, que obviamente una de las ramas pues también va en torno a esto de la elección de carrera, las motivaciones estudiantiles, el diseño de currículas. Entonces pues creo que es un buen recorrido para hablar sobre este tema de orientación vocacional. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Bien, comencemos de manera general planteando. Cuando una persona busca orientación o quiere orientación, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la orientación? Creo que esa es la principal pregunta y es como la pregunta que despunta todo lo demás. Porque generalmente la orientación vocacional o orientación profesional, ya en un sentido un poquito más formal y no nada más como un test que puedes hacer en línea, se refiere a la búsqueda o el intento de recopilación de datos que tienen que ver con datos, por ejemplo, de intereses, de actitudes, de aptitudes, datos que tienen también que ver con las posibilidades de movimiento que una persona puede tener para poder ejercer o no una carrera, con el plan de vida que una persona tiene para poder hacer que el plan de vida encaje con la carrera que tú quieres tener, con las voluntades o motivaciones que tengas y en general con todo lo que atraviesa la parte de la elección de una profesión. Entonces la orientación vocacional tiene el propósito justamente de tratar de orientar o de servir como un apoyo, una guía para la persona que no sabe qué elegir o que todavía tiene ciertas dudas respecto a qué carrera es la mejor para él o para ella. Muy bien, muchas gracias. Bien, mucha gente se pregunta cuando llega a sexto de preparatoria o termina la preparatoria y dice, ¿qué voy a estudiar? Esa pregunta puede responderse de otra manera, ¿no? Y podemos empezar a pensar, ok, ¿qué debo de tomar en cuenta para decidir? Y desde tu punto de vista, una persona, ¿qué debería tomar en cuenta así de primera instancia para comenzar mínimo a discernir qué posible campo le gustaría? Creo que, no creo que sea solo una pregunta, creo que es como un cúmulo de preguntas. Y desde la experiencia que he tenido coordinando esta parte de la orientación vocacional aquí y en los estudios que he podido llevar a cabo, creo que una de las partes más importantes es qué me gusta hacer, qué me motiva y qué tan bueno creo que puedo llegar a ser para eso. Creo que esas son las tres básicas, porque me parece que la motivación es de los factores más importantes en la elección de una carrera. Hay otros factores importantes como las posibilidades, la edad a lo mejor también en la elección de ciertas carreras como medicina, por ejemplo, que son carreras muy largas o que a lo mejor tienes que especializarte un poco más. Pero creo que todas esas se resumen en qué tanta motivación tiene una persona para poder buscar el objetivo de una carrera y qué tanto está dispuesta a lograr. Claro, también todo eso siendo realistas con la postura en la que nos encontramos, que eso encaje con la trayectoria de vida que quieres. Pero creo que sí, el eje central creo que sería la motivación. Muy bien. Una persona debería de tomar en consideración qué aspecto mayor o en mayor medida. Aquello como comentas, aquello como subjetivo, como esa cuestión de la motivación, de las emociones o la percepción personal, o aquello que se encuentra en lo externo, como a lo mejor, no sé, el trabajo que pueda haber en esa carrera, lo remunerado que pueda llegar a ser, lo que la gente piensa de esa carrera, o sea, cosas que ya no están dentro de ti. Yo creo que algo bien importante al respecto, y justamente otra vez haciendo como promoción a lo que hacemos acá, respecto al valor que tiene lo que hacemos de este lado, es que cada caso es subjetivo. Es decir, va a haber personas para las cuales lo más importante va a ser el ambiente externo, a lo mejor qué tanto campo laboral tiene la carrera que quiero elegir, y a lo mejor porque yo me quiero insertar en cualquiera de esos ámbitos laborales. A lo mejor para otra carrera lo más importante va a ser la satisfacción personal que la persona tenga al ejercer su carrera, y esa es tan válida como el campo laboral.
A lo mejor para otra persona va a ser la influencia que tiene a lo mejor de la familia en cuanto a que, no sé, me he topado con casos en los que hay un joven que quiere estudiar medicina porque su papá ya fue médico, porque a lo mejor su abuelo lo es, porque sus primos ya son médicos. O sea, me he topado casos de personas que básicamente es el hospital completo en la familia porque tienen cardiólogo, pediatra, y eso involucra pues que además de la parte laboral es también ser parte del ambiente de la familia, o sea, es ser parte de la tradición familiar de lo que se tiene que estudiar, y para algunas personas eso también pesa mucho. Entonces, el eje de cada una de las decisiones que cada una de las personas toma sí es muy subjetiva, y justamente por eso es tan importante tratar cada caso como personal, es decir, justamente por eso es importante no simplemente, por ejemplo, llegar a un lugar donde te ofrezcan orientación vocacional y darte un test, porque eso incluso se hace en las preparatorias, ¿no? Es como, pues ahí está tu test, respóndelo y ve qué tipo de taco eres, ¿no? O sea, sino que realmente a conciencia puedas tener el contacto con una persona que te entreviste, que sepa tus intereses, que te preste atención y que por tanto sepa o pueda servir de mejor guía para retroalimentarte en todo lo que tú le comentas. Y es un poco esa cuestión que comentas ahorita en tu último ejemplo. Mucha gente va a orientación vocacional o espera orientación vocacional esperando que le digan qué hacer, ¿no? Esperando que le digan, toma esta decisión, elige tal carrera, y pues en realidad no es de esta manera, o sí lo es. A veces podría parecer que sí es así de fácil, pero creo que eso también viene con que cuando uno está eligiendo su carrera, a veces uno no ve a la perspectiva todo lo que va a involucrar la elección de una carrera. O sea, a veces simplemente te interesa y lo eliges. Pero el problema viene con que cuando no estás bien concentrado y bien decidido en eso, que simplemente lo haces porque a lo mejor alguien te dice, yo creo que podría ser bueno en tal o cual carrera, luego viene el confronte con la realidad, ¿no? Y luego estás en tu carrera y ya no te gusta y luego pues te sales. O la terminas, pero terminas sin saciar la necesidad o el deseo de hacer algo que realmente te complace. Entonces, creo que ese es uno de los problemas más grandes, justamente, el no estar bien convencido y el hacerlo simplemente porque alguien más te dice, oye, tú deberías estudiar tal. Incluso es ahí donde creo que pesa más la influencia externa de la familia, amigos, del contexto en el cual nos desenvolvemos. Sí, como que todo muchas veces la presión social hace sus estragos en nosotros y terminamos eligiendo cosas que pues nunca, y a lo mejor nunca lo pensamos, nunca nos pasó en nuestra mente, pero nos lo mencionaron y pues juegan, ¿no? Va. Exacto. Entonces termina por ser algo contradictorio. Muy bien. Por otro lado, si seguramente conoces muchos casos de este tipo, o sea, una persona que entra en una carrera X, digamos, no sé, vamos a ponerle nombre, turismo, por decir algo, ¿no? Y se da cuenta a lo mejor en segundo semestre que no termina por convencerle, no le gusta, no le agrada, si entra esa duda. ¿Esa duda tú consideras que es algo normal? ¿Algo que todo el mundo pasa? Sí, o sea, creo que la duda tiene cierto grado de objetividad en cuanto a que es universal. O sea, creo que, no sé si a ti te pasó o te pasa de que en algún momento te levantas, o sea, siempre estás en una carrera y te levantas y dices, híjole, ¿sí será lo que quiero? O sea, ¿sí es esto? Sobre todo cuando te topas con esas áreas que no te encantan o cuando ves que el camino se pone difícil, porque ya llega como un momento... Bueno, perdón que me salga un poquito o que dé una respuesta más extensa, pero justamente hay un concepto en orientación que tiene que ver con la trayectoria académica. La trayectoria académica tiene que ver con dónde parte una persona para elegir una carrera, dónde se encuentra en el transcurso de su carrera y dónde quiere verse al final de la misma. Entonces hay un punto en el que toda persona, a menos que estés totalmente enamorado de tu carrera, que creo que levantarte muy temprano y dormirte muy tarde no es algo que te haga enamorarte de algo. Exacto. A menos que sí que seas medio masoquista y estés enamorado de tu carrera en ese sentido, siempre va a haber un punto en el que va a haber un confronto y te vas a decir, oye, si quiero hacer esto, casi como el meme, ¿no? Y si mejor abro mi puesto de tacos y dejo de estudiar. Entonces, acá de este lado pasa lo mismo, y creo que la duda en ese sentido es normal, es esperable y de hecho es sana, porque eso provoca que tú reevalúes tus prioridades y te digas, ok, ya vi que no todo es color de rosa, ya vi que el ser médico, abogado, psicólogo, ya vi que ser de turismo no es color de rosa, ya vi que sí tiene otras implicaciones y que tiene otro nivel de complejidad, o a lo mejor que no es totalmente lo que esperaba. Aún sabiendo eso y con la conciencia que eso tiene, ¿me siento dispuesta a seguir con mi carrera y terminarla? ¿O es suficientemente pesado como para que yo decida dejarla a un lado? O sea, de hecho creo que en ese sentido la duda es de lo más sano que te puede ocurrir.
porque te plantea el reevaluar tus prioridades y si eliges quedarte, pues una decisión a conciencia, bien segura. O si eliges irte, pues irte en el momento justo en el que tenías que hacerlo. Okay. Sí, creo que podemos quedarnos con esto, ¿no? Con lo sano que hay en la duda, ¿no? Mucha gente de repente le llegan dudas y se martiriza, ¿no? Es que ¿por qué no puede ser? O sea, a nadie le pasa, solamente a mí. Y mucha gente cree que la duda es mala, pero pues la duda es buena, te ayuda. Sí, y otra cosa que es importante en la duda es que es importante saber a quién dirigirte, porque luego, no sé, tienes dudas, vas con tu familia y es como de, oye, ya vas a media carrera, ajá. O sea, ¿cómo te vas a salir? Te costó 2 semestres entrar y te vas a salir. Sí, y entonces como la culpa y ya no sabes por qué sentirte más mal o peor porque no entraste y luego sí te quieres ir o porque estás ahí en contra de ti. Entonces, por eso también es importante saber a quién dirigirse o tener una fuente en la que puedas expresar tu sentir y pues saber que no es malo, que al final la decisión de una profesión es totalmente subjetiva. O sea, la elección de una profesión en la vida de una persona a veces creo que no se toma como, no se contempla como debería, pero es totalmente decisiva para la forma en la que vas a querer vivir a partir de ahí. Sí. Y es bastante como importante, ¿no? Alguna vez en algún momento un profesor pues la clásica pregunta, ¿no? Llegas a tu aula, primer día de clases, de cualquier semestre, en cualquier materia, en cualquier licenciatura, y te dicen, ¿para qué entraste? ¿Por qué entraste? ¿No? Entonces, ese profe cambió la dinámica y nos dijo, la verdad no les voy a preguntar. Entonces, ¿por qué? O sea, ya llevas tu speech ya hecho porque ya sabes que vas a responder. Y este profe nos dijo, es que, pues, piénsenlo. O sea, tienen 18, 17 años, acaban de salir de la prepa. Ustedes tienen como esa madurez mental o esa decisión para tomar una decisión así que va básicamente a encaminar su vida a algo. Y todos nos quedamos así como de... ya no quiero nada. Ajá, o sea, y te empiezas a replantear, ¿no? Dices, ¿por qué lo elegiste? ¿Qué factores jugaron en ese punto? Sí, exacto. O sea, por eso a veces incluso como sumando a ese punto, me he topado con alumnos que dicen, no, es que pues ya tengo 20 años y mis amigos comenzaron hace 2 y me siento mal porque no he entrado. O a veces tienes 21, 22 años y dices, no, es que ya no quiero estudiar porque pues ya todos mis amigos ya están a la mitad de su carrera, pero la edad también te da cierta madurez, te da cierta perspectiva y como tú mencionas, o sea, el salir luego de la prepa y entrar a una carrera, a menos que estés muy seguro y hubieras tomado una decisión concienzuda, pues va a implicar también dudas, que a lo mejor cuando te topas con la carrera ya no te encanta, que a lo mejor sí, o que a lo mejor otra cosa te llama la atención. Muy bien. Pero es importante justamente expresar todo eso para poder estar seguros de las decisiones que tomamos. Muy bien, entonces es importante que si en algún momento tienes alguna duda, ya sea antes de elegir o ya dentro, pues te diriges con alguien, ¿no? Puedas contárselo a alguien, pero que sea una persona que te pueda apoyar, que te pueda dar una opinión objetiva. Claro, porque si no otra vez caemos en lo mismo de, pues, ¿qué diferencia habría con un test que te encuentras en internet? ¿No? O sea... Ahora, en el entendido de que cada caso es bien particular y cada caso tiene como su punto de vista y cada caso en sí es un universo, ¿qué le dirías tú a aquel alumno que está en una carrera y ya no sabe, tiene la duda y no sabe si seguir o salirse ya y entrar a otra carrera? O sea, esta duda de que dicen, es que ¿para qué saliste? Le hubieras dado más tiempo. Pero esta persona dice, es que a lo mejor no quiero perder ese tiempo, ¿no? Porque pues todo es relativo. ¿Qué le dirías tú a esa persona en el entendido de que cada caso es sumamente particular? Entendiendo esa parte y justamente como tú lo planteas, que para algunas personas es o no perder tiempo, yo lo primero que le diría a una persona que se encuentra en esa situación es evaluar la situación a solas, en el confronte con uno mismo. ¿Para qué? Para poder discernir cuáles son las cosas buenas que lo llevan a esa decisión. O sea, ¿qué razones tengo yo para pensar que no estoy en el lugar adecuado? ¿Qué razones tengo para pensar que sí estoy en el lugar adecuado? Y una vez que haces eso, ahora sí ya acercarse con alguien. Nunca, por ejemplo, recomendaría que tomes una decisión al calor del momento, como de, ya me harté del semestre en línea, ya no quiero nada, me voy a dar de baja. Porque una decisión que no está bien predeterminada, que no es, digamos que no has pensado conciencia en las causas y consecuencias, pues al final termina siendo una decisión de la cual te arrepientes. Mal tomada. Entonces, digamos que es tan malo como elegir una carrera al azar, como apuntar y decir, me salió que tengo que estudiar tal cosa y voy a estudiar eso. Es igual de malo. Entonces, lo que sí también es que nunca se compara un caso con otro. Sí, claro. O sea, si tú tienes dudas y tu familia, tu papá, tu abuelo, tu tío son abogados y tú no quieres ser abogado, pues tienes que pensarlo desde ti, no desde tu familia. Si tú quieres ser chef o lo que tú quieras ser,
pues tienes que pensar en eso, o sea, cuáles son tus gustos, tus prioridades, porque al final eso también va a determinar la forma en la que tú desempeñes la carrera que quieras estudiar. Digo, de nada sirve, por ejemplo, estudiar turismo, otra vez volviendo al tema, si no te gusta. O sea, sí vas a ser un licenciado, pero que seguramente no va a querer ejercer esa Vas a parte. terminar haciendo otra cosa, pero porque no quieres hacerlo. Exacto. No porque las oportunidades te hayan negado de alguna manera. Muy bien. Y si lo pensamos de una manera, tú hoy conoces una persona, digamos yo, ¿no? Yo el día de hoy te digo, oye, Brandon, el día de mañana tengo que elegir mi carrera porque se acaba el trámite. O sea, a lo mejor ya tengo que empezar a pensar en qué carrera voy a elegir. Y no sé ni siquiera por dónde empezar. Ya vi a lo mejor las licenciaturas que tiene la UDG, medio le di una leída a los planes de estudios, pero nada a fondo. Como una persona que está en ese mismo caso, ¿qué le recomendarías para ir empezando por lo menos a ver qué podría ser la elección? O sea, sé que la elección es mucho más compleja, pero para por lo menos ordenar las ideas que tiene, ¿qué le dirías? Lo primero que le diría a una persona en esa situación sería ¿qué te gusta? O sea, creo que la elección de la carrera, si bien a lo mejor muy poca gente diría, sí, me encanta matarme hasta las 12 de la noche leyendo sobre anatomía o sobre cualquier cosa. Ajá. Creo que la elección de la carrera podría partir desde ahí, desde qué te gusta y para qué eres bueno. Creo que esas serían las dos preguntas base. ¿Cuáles son tus intereses? No sé, ¿te interesa poder tener un trabajo que te permita viajar o que te permita establecerte en algún punto, que te permita tener mucho tiempo libre, que te permita desarrollarte en qué áreas? O sea, ¿qué te gusta como tal? Me gustan los deportes, me gusta la música, no sé, algo, para tratar de enfocar tu decisión hacia allá y para qué eres bueno. Porque a veces, aunque tú elijas una carrera que te gusta mucho, pero de plano no eres bueno para ello, pues va a ser incluso frustrante. Entonces creo que esas serían las dos preguntas de base: ¿qué te gusta y para qué eres bueno? Y de ahí podemos de ahí una persona pues puede empezar a partir y ver entre la mucha gama de oportunidades que poder elegir, ¿no? Exacto. Sí. Y por otro lado, pues también sería como buena idea que se abriera camino o más bien como que abriera panorama a otras carreras. Digo esto porque afortunadamente la situación cambia, ¿no? Pero hasta hace no muchos años, pues en realidad existían como 5 carreras diferentes, ¿no? Los que estudiaban medicina, los que eran abogados, los que eran arquitectos y los que estudiaban contaduría. Y todas las demás, pues no sabía nadie que existía. Entonces, una persona, pues es bueno que se vaya a otras ramas, ¿no? Que no sean estas las, digamos, clásicas o convencionales. Sí, definitivamente. De hecho, creo que poco a poco la gama de carreras se ha ido diversificando y hoy en día te puedes topar que hay carreras en casi cualquier tipo de cosa que te imagines. Diseño de videojuegos, o sea, sobre un montón de cosas. Y justamente esta parte de desenmarcarte del bloque o el molde, ¿no? De la carrera predeterminada. O eres médico, o eres tal, o eres tal, o eres tal, ¿no? O sea, que ya hay un montón de variaciones y que dependiendo de eso, de tus gustos y de tus aptitudes, pues podrás elegir entre la gran variedad de carreras que puedas. Entre la gran variedad de carreras que pues pueda haber, ¿no? Que pues pueden ser bastantes. Bien, si tenemos, bueno, sé, una persona que sigue en esa complejidad, por así decirlo, de no saber qué carrera elegir o está entre una y otra que a lo mejor son muy similares, ¿qué puede hacer una persona que se encuentra en ese caso, ¿no? O sea, ya a lo mejor ya pudo a lo mejor dilucidar entre varias carreras y se topa con una encrucijada entre 2 o 3 carreras que a lo mejor son la misma materia pero con un distinto enfoque. ¿Cómo esa persona pueda seguir avanzando en ese camino por tomar una decisión pensada? Yo creo que esa es la pregunta más difícil. O sea, cuando ya tienes, no sé, el área que quieres irte. Pongamos un ejemplo, ¿no? Una ingeniería. Que ya tienes entre 2 ingenierías que se parecen un montón, pero que no sabes qué elegir y que eso te carcome porque no sabes qué elegir. Creo que justamente ahí es como el punto clave para ya empezar a buscar una guía. Una guía que te pueda orientar en ese sentido, porque entonces ya con una guía podrías pensar en el propósito de cada carrera, hacia qué enfoque te va a permitir llevar cada carrera, en qué ámbitos laborales específicos te vas a insertar, qué actitudes específicas necesitas tener o con cuáles se supone que vas a salir. Básicamente cuál es el propósito de una profesión u otra, pero ya de una forma más concienzuda, porque justamente es la pregunta más complicada en tanto las carreras son tan similares. Entonces una pregunta tan difícil necesita un abordaje también más complejo. Muy bien.
Y ya para un poquito ir cerrando esta cuestión, entre otras cosillas, mucha gente, como bien comentabas un momento, tocaste un punto que me parece muy importante, ¿no? El para qué eres bueno. Y hay casos de personas que a lo mejor toman una carrera tomando en cuenta que a lo mejor ellos saben que no son buenos, que no se les facilita, pero lo hacen a lo mejor con la intención de ser los mejores en ese caso, ¿no? ¿Qué le recomendarías a una persona si dices que sabes que yo quiero a lo mejor una ingeniería? Me fascina el hecho de a lo mejor, no sé, tener la ingeniería en videojuegos, ¿no? Me fascina el hecho de verme programando un videojuego, programando algo por el estilo, ¿no? Pero soy muy malo para las matemáticas y para esta cuestión. ¿Cómo lo abordarías tú de esa parte? ¿O cómo esa persona podría abordarlo? Creo en ese sentido que, como mencioné al inicio, la parte, para mí, el eje central es justamente la motivación que tú le pones a los objetivos y cómo los vas a desarrollar. Y en ese sentido, si yo me topara con un caso así, en el que una persona que a lo mejor no tiene tantas habilidades para las ingenierías, en ese caso específico de la ingeniería en videojuegos, pero está totalmente convencida de que lo quiere hacer, y no sé, tiene la disponibilidad, tiene los recursos, tiene el apoyo, porque el apoyo de la familia es bien importante, pues hazlo, va. Y en ese sentido la recomendación sería: haz todo lo que puedas hacer para ir mejorando en ese sentido, porque si hay algo que creo que sí se puede universalizar, es que las personas podemos aprender, ¿no? O sea, sería, creo que muy malo para una persona no elegir una carrera solo porque tiene miedo de no aprender. En ese sentido, las trabas estarían más en cuanto al aspecto psicológico del miedo, pero las habilidades las tendría. Entonces la motivación ahí juega un papel bien importante. ¿Podrías en ese caso concluir que la motivación es uno de los pilares más fundamentales de la elección? No es el único, pero sí creo que es de los más importantes. Bien, ya para ahora sí despedir este pequeño episodio, como conclusión, ¿qué concluirías tú relacionado a la orientación académica? ¿Qué le dirías tú a una persona, ya como conclusión, que te dice, ¿sabes qué? Quiero elegir una carrera, tengo que elegir una carrera? Porque hay gente que a lo mejor no quiere, solamente tiene que hacerlo, pero no sé cómo. ¿Qué le dirías ya para concluir con esta cuestión? Ok, lo que le diría es: tómate la decisión con calma, no lo hagas impulsivamente, trata de pensar en todas las áreas de tu vida respecto a la decisión que vas a tomar, piensa en qué te gusta, para qué te sientes motivado, y sobre todo trata de pensarte en esa profesión, cómo te ves en esa profesión, de manera que puedas saber si el panorama te gustaría o no. Muy bien, y pues entonces por este capítulo sería todo. De antemano, pues muchísimas gracias por haber tenido el tiempo y la disponibilidad de estar aquí. Todo esto nos sirve bastante para que pues cada uno de nosotros en su momento pues podamos tomar la decisión correcta. Muchas gracias. ¿Y algo más que quieras agregar? Pues nada, gracias por invitarme. No, muchas gracias, aquí está tu casa. Muy bien, entonces pues con eso nos despedimos en esta ocasión. Los esperamos en la siguiente edición y hasta pronto.